Y estamos de vuelta. Elisa, este programa va a esta hora en directo entre las 11 y las 12 todos los días, con repetición a las 23. Entonces, a quienes nos ven por la noche, les decimos buenas noches, bienvenidos, ¿no? Fantástico. Elisa, quiero revisar un poquito la Constitución. Artículo número 1 de esta Constitución dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Inciso modificado por el artículo número 1 de la Ley de Reforma Constitucional 19.611, el año 1999. ¿Qué te sugiere esto? Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. A eso me refería Vladi en la primera sección, de que tiene poesía, ¿no? Tiene cosas muy bonitas en la parte, esta parte más poética de declaraciones, declaración de principios, ¿no? Tú dices, lo teórico no práctico. Claro, porque tiene una parte que es la parte más dogmática, la Constitución, y tiene una parte que es orgánica, ¿ya? Que en el fondo traduce esta poesía en acción. Le mandata a los poderes del Estado, mandata a las instituciones a garantizar, a hacerse cargo. ¿Cómo se hace cargo de esta parte más poética, más dogmática? ¿Sí? Y claro, es algo bello, es algo que sí, cualquier persona pudiera decir, obviamente que estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con eso. Pero si en la parte orgánica no hay ninguna herramienta para poder acceder a esos derechos que dice que uno nace libre, igual ante la ley y el acceso a los derechos y tal, pero si no hay en la parte orgánica algo que mandata al Estado a garantizar esos derechos, pues entonces ¿de qué sirve ponerlo en la parte dogmática? ¿Vale? Eso es lo importante en el fondo, de partir en una hoja en blanco, que podamos pensar todo el entramado para que desde esta poesía se logre hacer realidad. ¿Se ratifica o no se ratifica? En el mismo artículo número 1, cuando dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Yo tengo que hacer una pregunta. Claro. ¿Qué tipo de familia? Exactamente, hay que tener en cuenta el contexto en el cual fue escrito y cuál es la letra chica detrás de lo que se escribió ahí. Porque si uno se va a las notas, por ejemplo, de Jaime Guzmán, ¿cierto?, de esta comisión Ortúzar, cuando estuvieron discutiendo respecto a estos conceptos de familia, o sea, estaban hablando exclusivamente de una familia tremendamente patriarcal y machista. Producto de matrimonio de un hombre y una mujer. De un hombre y una mujer exclusivamente, donde el hombre es el patriarca, el proveedor, el rey del hogar, ¿cierto?, y la mujer es un ser que no está sujeta a ningún tipo de derecho, porque la Constitución en la original no fue nombrada en ninguna parte. En esta Constitución no aparece la palabra mujer, con las reformas sí, claro, pero en la original. Entonces, ¿qué tipo de familia estaban ellos pensando? ¿Ya? Y donde la mujer está relegada exclusivamente a los trabajos de cuidados, los trabajos domésticos, a criar, básicamente, ¿cierto? Entonces, ese concepto de familia, evidentemente, nosotras no lo queremos en absoluto. Pero se puede cambiar ese concepto de familia por las familias. Por familias diversas, por familias inclusivas, por una concepción claro, totalmente distinta. Pues eso es importante, y que obviamente en las discusiones lo que finalmente quede en esta letra chica, ¿cierto?, esté considerado para que en el fondo el espíritu de la Constitución sea distinta. No sé si también están familiarizadas con eso cuando se habla del espíritu de la ley. La Constitución también tiene un espíritu. Entonces es súper importante para nosotras que eso quede plasmado y quede nombrado, que no sea sencillamente reducido al concepto de familia tradicional, sino que le podamos poner apellido, para que también esté todos estos otros. O sea, es un absurdo seguir pensando en eso cuando realmente en la mayoría de los casos son las mujeres las que terminan criando. Hay muchísimas más familias que son homomaternales, ¿cierto? O sea, hay una mujer y sus hijos o sus hijas, ¿cierto? Esa es la familia. O familias que son familias homosexuales. Hay dos hombres, por favor, claro, que entregan amor y pueden conformar familia. Y que puedan conformar y que puedan adoptar también. Hay un montón de diversidad de familias, y que tienen que estar también consideradas para poder acceder a todos los derechos que debiera contemplar la Constitución. Yo sé que no va a estar en la discusión de la Constitución, ¿no? Pero a propósito de la familia, los derechos de la mujer, ya se aprobó en Chile, ¿no? El Congreso aprobó 2 años hace, no exento de discusiones, incluso intervención de parte de un sector de la Iglesia, el sector más conservador de la Iglesia, para oponerse al aborto en 3 causales. Aquello se aprobó. Pero ahora se tiende, ya Argentina lo hizo con este gobierno de Alberto Fernández, de aprobar la ley del aborto libre. Yo quiero conocer
cuál es tu opinión, tu mirada, respecto a aquello que tendrá que ser discutido, tarde o temprano. Sí. Se han levantado emociones en el actual Parlamento. Yo no sé si existirán los espacios para discutir aquello cuando quedan solo meses, ¿no? Claro. Para que acabe este Parlamento, el Poder Legislativo y Ejecutivo. Sí, no, evidentemente no hay una voluntad de legislar. Para nosotras es una demanda también histórica, sobre todo desde el momento en que esta Constitución, ¿cierto?, permitió la privatización también de los derechos sociales, ¿cierto?, de los derechos humanos, eso también se privatizó. Y por supuesto se privatizaron los derechos de las mujeres. En ese sentido se nos empezó a prohibir cosas que eran históricas, que eran cosas prácticas ancestrales, o sea, la interrupción voluntaria del embarazo es una práctica ancestral y que nos ha acompañado durante milenios, ¿cierto? La posibilidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos, nuestras propias vidas, de decidir con respecto a cuándo quiero ser madre, cuándo no quiero ser madre. O sea, la maternidad tiene que ser deseada, no puede ser obligatoria la maternidad. Y en ese sentido la demanda va no solamente por la interrupción voluntaria del embarazo, sino que también por una educación sexual integral desde la infancia, porque si no se educa abiertamente con respecto al desarrollo de la sexualidad, pues entonces, ¿cómo vamos a poder apostar a una prevención efectiva del embarazo, ¿cierto? Esto tiene que ser una política pública y no podemos tapar el sol con un dedo. Las políticas prohibitivas que prohíben derechos no limitan el hecho en sí. Esto sigue ocurriendo y es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública y que pone en riesgo la vida de miles de mujeres. Hay miles de mujeres que interrumpen sus embarazos en este país y lo hacen en condiciones de clandestinidad, en condiciones de tremenda inseguridad también, acudiendo a mercados negros, acudiendo a un montón de cosas que no debiese ser, porque esto es un derecho humano fundamental en cualquier parte del mundo. Está plasmado. Quienes rechazan, Elisa, el aborto, incluso en 3 causales, hablan de la concepción de la vida. ¿Desde cuándo hay vida? Claro, porque dice, somos dueños nosotros de nuestro cuerpo y de nuestras vidas. Pero ¿desde cuándo hay concepción de vida? ¿Hasta cuándo debería ser permitido un aborto? Hablando ya y proyectando el aborto libre en las mujeres, sabiendo de que debe existir acompañamiento, que debe ser tremendamente doloroso para cada una de las mujeres que se someten en un momento determinado de la vida a un aborto y que no es obligatorio. Es absolutamente voluntario. Exactamente, sí, de eso se trata. O sea, mira, aquí para mí ese tipo de comentarios, ese tipo de posiciones están basadas en la ignorancia absoluta. Porque para mí son antiderechos, son personas que tienen posiciones totalmente antiderechos, ¿ya? No es un tema de vida o muerte, ¿ya? No es que nosotras seamos pro muerte y ellos son pro vida, eso también son banderas vacías que no tienen ningún sustento, porque efectivamente aquí lo que se está defendiendo principalmente es la vida de las mujeres para que puedan acceder a algo que no sea riesgoso en su decisión de interrumpir un embarazo. Si realmente fuesen pro vida, se preocuparían entonces, por ejemplo, de los miles de niños de Sename, por ejemplo, ¿cierto? Que no tuvieron esa posibilidad las madres muchas veces de acceder ni a prevención, ¿cierto? Para prevenir sus embarazos, ni tampoco interrumpir sus embarazos no deseados. Si fuesen pro vida, efectivamente se estarían preocupando de todas las vidas, de nuestras condiciones socioeconómicas, por ejemplo, que están tremendamente precarizadas en la mayoría de la población. Hablar, por ejemplo, de la concepción de vida desconoce también que hay muchísimas otras células también que tienen esa posibilidad de concebir o tienen esa posibilidad de desarrollar también embriones. Hay embriones, por ejemplo, en la fertilización asistida también que se descartan por millones. Son embriones de probeta, embriones que son creados en el laboratorio, ¿cierto? Por estos avances tecnológicos y que por millones son descartados también porque no son viables. ¿Hasta qué semana, Elisa, se debería o se podría interrumpir un embarazo? Es que eso va a depender de caso a caso, Vladimiro, porque hay embarazos que muchas veces son detectados, por ejemplo, a los 5 meses y que no son viables, con enfermedades, por ejemplo, congénitas, enfermedades que son genéticas y que no tienen ninguna viabilidad, o que si el niño nace va a ser un sufrimiento durante los primeros meses y luego está destinado a morir, y eso no se detecta recién a los 5 meses de embarazo. Entonces, obviamente eso tiene que ser una evaluación personal y caso a caso. Yo tengo amistades, por ejemplo, una amiga que vive en Alemania,
y que tuvo que tomar la dolorosa decisión de abortar. Allá es legal, por supuesto, porque son países ya totalmente desenvueltos, desarrollados en esos aspectos, ¿no? De derechos, de acceso a derechos. Y a los 5 meses la dolorosa decisión de tener que abortar, ¿cierto? Tener que interrumpir su embarazo porque su cría venía, el feto venía con una enfermedad congénita que era inviable que él pudiera subsistir. Ya a los pocos meses de vida iba a estar destinado a morir. Entonces no se puede poner un límite tampoco, porque todas las realidades son distintas. Te llevo a otro terreno, al terreno de los sindicatos. Deben estar los sindicatos de las trabajadoras y trabajadores dentro del diálogo, en la conversación, en la temática de la nueva Constitución. ¿Se debería consagrar en esta nueva Constitución la libertad sindical? Absolutamente, o sea, hay derechos laborales que son fundamentales y que no son respetados en este país, ¿ya? Y eso evidentemente tiene que estar plasmado también en la nueva Constitución. O sea, si estamos hablando de un rol del Estado que sea social, que sea garante de derechos, el trabajo tiene que también tener su sustento en la Constitución. Todas las personas tienen que estar involucradas en la escritura de esta nueva Constitución, y los sindicatos evidentemente que tienen una parte súper importante que aportar en relación a todo lo que han vivido, a todo lo que han tenido que sufrir estas últimas décadas, producto de la falta de esta carencia de derechos en relación a cómo se ejerce el trabajo en este país. Pero te hice una pregunta yo sobre la libertad sindical. Si yo soy trabajador y no quiero pertenecer a un sindicato, ¿tengo la libertad de hacerlo? ¿O estás obligadamente a participar del sindicato? Y si logra ese sindicato reivindicaciones de todo orden, social, económica, ¿yo quedo al margen por no haber pertenecido al sindicato como trabajador? Eso es lo que ocurre hoy en día, ¿no? Con respecto a la libertad sindical. Exactamente. O sea, yo creo que efectivamente las negociaciones colectivas tienen que ser efectivamente beneficios de la colectividad completa, porque finalmente si estamos apostando a una transformación que sea solidaria, ¿cierto? Que sea social, solidaria y universal, pues entonces cuando un sindicato, personas que se deciden organizar y negocian para el bienestar de todos los trabajadores de una empresa, por ejemplo, pues la empresa debiera responder para el universo completo de trabajadores que tiene a contrata, ¿no? Este es un sistema hiperpresidencial. ¿Debería ser modificado aquello? ¿Debería ser, digo yo, un Estado semipresidencial, unicameral? Claro, la crítica aquí va evidentemente al hiperpresidencialismo, pero ¿cuál es la apuesta? Ahí hemos estado en discusiones también en términos de los espacios que se han abierto en Parlamento. Evidentemente todavía no se llega a una solución, creo que eso va a corresponder ya cuando se den esas discusiones en la convención, pero evidentemente tenemos que acabar con ese hiperpoder, esa concentración, ¿no?, tan grande que tiene el presidente o la presidenta en este país. Lo que corresponda, ¿no? Y en ese sentido distribuir ese poder en los 3 poderes del Estado de una forma efectiva, que tenga mayor autonomía, ¿cierto? Que haya mayores atribuciones, desconcentrar ese poder, eso va de todas maneras. Pero el tema de la desconcentración de ese poder tiene que ir aparejado también de garantías de participación ciudadana, porque no podemos pensar sencillamente que el poder nuevamente va a ser cooptado por estas nuevas figuras, sino que realmente necesitamos ir avanzando en esta demanda de, ¿por qué no un cuarto poder? Pensando en la sociedad civil como un cuarto poder, en cuanto podamos garantizar la participación ciudadana informada y vinculante en los asuntos públicos. A propósito de poderes, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. El poder judicial, ¿cómo deberían designarse los ministros de Estado y el fiscal nacional? Hoy, presidente de la República y Senado. ¿Se deberían elegir entre sus pares? ¿Debería existir una modificación en la estructura del Poder Judicial? ¿Cuál es tu mirada? Mira, Vladi, yo creo que cuando nosotras, te voy a poner el caso desde nuestra posición, ¿no?, del enfoque de género, que para nosotras tiene que ser transversal. Cuando nos referimos transversales, que tiene que atravesar, por supuesto, también el sistema judicial. O sea, evidentemente, si estamos hablando de temas de cómo se eligen, evidentemente nuestra apuesta es que todo sea más democrático, ¿ya? Que no sean designaciones a dedo, ni por el que más encima está concentrando poder tenga esa facultad de poder designar a dedo quiénes van a ser sus ministros o quién va a ser. O sea,
Aquí tenemos que apostar a mayor democracia en todas las instituciones y en todas las entidades del Estado. Pero si me pregunta específicamente por el judicial, para nosotras es urgente que el enfoque de género atraviese el sistema judicial, porque es tremendamente patriarcal, machista, misógino. O sea, nosotras sufrimos enormemente con cómo se legisla, con cómo se enfrentan los casos de abuso, los casos de acoso, los casos de violaciones. Nos indigna como los jueces, como los fiscales, ¿cierto?, tratan a nuestras congéneras, a las mujeres, ¿cierto?, a las infancias, cuando van a hacer sus denuncias. No hay ningún tipo de educación al respecto para poder evitar la revictimización, para poder generar sanciones y procesos que sean justos y que sean acompañados estos procesos también. Porque no puede ser sencillamente que sea reducido a las audiencias y al juicio donde se dicta la sentencia, sino que tiene que haber también en el sistema judicial un acompañamiento a las víctimas, ¿ya? Entonces, bueno, repensar el sistema judicial para nosotras también significa eso, atravesarlo también con el enfoque de género. ¿Repensar también el Tribunal Constitucional? Sí, de todas maneras. O sea, nosotros igual hemos dado esa discusión en el sentido de que si logramos cambiar la Constitución y que efectivamente garantice los derechos humanos, pues entonces el Tribunal Constitucional debiera velar porque esas garantías se cumplan. En el caso de que no sean cumplidas, pues poder acudir a una entidad que te defienda cuando no se cumplen o tú ves vulnerado tus derechos, ¿ya? Pero en el momento lo que ha sido porque está defendiendo esa Constitución de la dictadura. O sea, por eso efectivamente... ¿Pero cómo se reforma el Tribunal Constitucional? Primero, a lo mejor la pregunta era, ¿debe seguir existiendo el Tribunal Constitucional? Probablemente sí, es una discusión que todavía está pendiente y en función de lo que vaya sucediendo en esa convención, ¿no? Pero si nosotros logramos tener una buena constitución que efectivamente garantice, que proteja, que resguarde derechos sociales, ¿cierto?, derechos humanos, pues entonces un tribunal no nos vendría mal para poder defender esos derechos, ¿ya? Pero ahora la forma en que se elige las personas que están en ese tribunal también, nuestra apuesta es que sea más democrático también, ¿no? ¿Y la autonomía del Banco Central? Es que ¿qué tan autónomo es el Banco Central realmente? ¿Realmente es una entidad que tiene autonomía efectivamente? Hoy sí. A mí me entra la duda, porque efectivamente si ha estado resguardando finalmente los intereses de los grupos privilegiados, pues no sé, hay que estar resguardando también un modelo económico único que se impuso en este país. Pues. Yo no veo un Banco Central preocupado, por ejemplo, en las carencias sociales, no veo un Banco Central destinado a inyectar recursos para paliar la crisis, no veo un Banco Central, o sea, no se está involucrando realmente, o sea, esa autonomía realmente hacia dónde está apuntando. A mí está apuntando a mantener los privilegios, mantener un sistema económico que finalmente beneficia a un empresario rentista. ¿Cuál es tu postura en lo que será un hecho de conversación, de discusión respecto al cuidado de los recursos naturales, al medio ambiente, al cambio climático, al tema del agua? Que son temas del hoy. Parecían lejanos, no, son temas de hoy y que deberán sí o sí ser discutidos en esta nueva Constitución. De todas maneras, o sea, es un tema que corresponde a nuestro tiempo, es el tema de la historia, es el tema urgente y emergente. O sea, el hecho de que estemos hoy en día escribiendo una Constitución nos brinda la posibilidad de sentar una base fuerte de protección a los ecosistemas que no vamos a tener otra posibilidad en nuestra vida. Y te digo así tajantemente, no vamos a tener otra posibilidad, porque en el ritmo en que estamos sosteniendo nuestro desarrollo, nuestra actividad humana en el planeta, no es sustentable, no es sostenible en el tiempo en absoluto. Eso está demostrado, científicamente están todas las pruebas, están todas las bases. Estamos acabando con nuestros ecosistemas, estamos acabando con los recursos naturales, estamos contaminando las aguas, estamos limitando nuestra posibilidad de subsistencia en el planeta. Poder tener una constitución fuerte que reconozca a los ecosistemas en sí, ¿ya? Y que pueda pensarse, por ejemplo, en términos territoriales, en términos orgánicos, nuevamente, tal vez como macrozonas, como biozonas, por ejemplo, que podamos organizarnos en función de las cuencas para poder acceder a este derecho que queremos plasmar, que es el derecho al agua y al saneamiento, ¿cierto? Son cosas que son trascendentales. Poder otorgar
poder otorgar derechos a la naturaleza, reconocer la naturaleza como sujeta de derechos para poder revincularnos de una forma más armónica también como seres humanos con nuestra madre tierra, ¿cierto? Que es la que nos da también la vida, la que nos da el sustento. Poder reconocer también bienes comunes, que podemos garantizar nuevamente bienes comunes, porque claro, propiedad privada es algo que está tremendamente resguardado en la Constitución, pero ¿quién nos habla de todos los bienes comunes que fueron privatizados? Bienes comunes como el agua que mencionabas, Vladi, ¿cierto? El agua tiene que volver a ser nuevamente un bien común no privatizable, ¿ya? Está bien que sea administrada en función de las necesidades humanas, ¿cierto? Pero privatizada, ¿realmente queremos seguir vendiendo los derechos del agua y a perpetuidad? Eso es algo que tenemos nuevamente que ponerle límites y recuperar para que podamos desenvolvernos y podamos sostener la vida en los distintos lugares. Ya hay territorios que viven en una absoluta sequía y no es porque no haya agua. Y países también. Y países también. Pero no es porque no haya agua, es porque los derechos de agua fueron vendidos río arriba, ¿cierto? Para el desarrollo de las industrias, para el desarrollo de las mineras. Y no hay agua para las comunidades. La minera, la madera. Exactamente. ¿Qué va a pasar cuando eso llegue, por ejemplo, a Santiago, a Valparaíso, donde también la crisis hídrica está tomando notas bastante agudas? Mira, no nos queda lamentablemente mucho tiempo, Elisa, pero esta es la primera vez de otras que vamos a tener de aquí al 11 de abril. Pero tú eres una mujer de la ciencia, ¿no? De la investigación. Y pensamos nosotros que Magallanes es una región cuyo futuro está muy ligado también a la ciencia y a la investigación. A propósito del agua, están aquí en la Patagonia, en la Antártica, la reserva más importante de aguas dulces y territorio antártico. Y mi pregunta es, si tú crees que en esta nueva constitución, por ABC razón, se podría introducir algún articulado, alguna disposición que proteja a las zonas extremas. Esencialmente esta región de Magallanes, por la importancia geopolítica que nunca se le ha dado, que tiene frente a los futuros desafíos, al cambio climático, a las reservas del agua, a lo que puede ocurrir y deberá ocurrir con el territorio antártico. Hablamos permanentemente de la puerta de entrada al territorio antártico, pero nos hemos quedado ahí, más allá de impulsar la construcción de, nosotros hablábamos del museo, ahora es un centro subantártico en Puerto William y el Centro Antártico Internacional que está pendiente en la región de Magallanes. ¿Qué importancia en lo geopolítico podría tener, bajo la mirada de una nueva constitución, esta región en lo particular? Mira, Vladi, yo creo que va muy aparejado con la pregunta anterior, ¿no? De poder también tener una constitución que resguarde, que proteja también los ecosistemas. Pensando que acá los ecosistemas son fundamentales para sostener en términos bioclimáticos, en términos del recurso agua, en términos de las emisiones de dióxido de carbono, que son las que finalmente propenden a contribuir a esto del calentamiento global. Acá tenemos digamos, las turberas más amplias de todo el país, las reservas de turberas, que son las que concentran también una mayor cantidad de CO2, muchísimo más, como no me acuerdo si eran 100 o 1000 veces más que los bosques, incluso las turberas. Tenemos humedales, tenemos reservas de agua dulce también, como tú decías. Entonces, evidentemente hay que ponerle una atención y un ojo especial a la región en cuanto a la protección que le vamos a brindar para que esto en definitiva no termine siendo una tremenda zona de sacrificio. ¿Ya? Yo creo que es súper importante que pongamos ojo en aquello y que el resguardo en definitiva nos permita también resguardar los recursos naturales, los bienes comunes, ¿cierto? Bienes que también sean nacionales y que sean de una administración que sea justa, que sea equitativa y que nos permita finalmente sostener la vida de aquí a muchísimos años más. Elisa, tenemos que irnos desafortunadamente, la conversación da para mucho, ¿no? Pero para ser justo, ¿cuál es tu apellido materno? Campos. Para hacer justicia con tu mamá, Por pues. supuesto. Ah, Elisa Justinianovich Campos, croata española. Tus raíces están en Croacia por parte paterna. Ah, Campos.
raíces españolas. Pudiera ser, sí, aunque yo soy súper chilena, si lo digo siempre, como que me dicen, el apellido croata, yo la verdad es que soy muy chilena. ¿Te sientes muy chilena? Sí, sí, muy enraizada a este país y ahora este territorio que lo amo muchísimo. Yo Bien. feliz aquí proyectándome. Esperamos, Elisa, mira, que realmente seas un aporte. Estamos ciertos de que ya eres un aporte al desarrollo de las ciencias en la Universidad de Magallanes. Y esperamos, bueno, en esta responsabilidad, y si no es esta responsabilidad, serán otras responsabilidades, porque la vida no se termina para nadie el 11 de abril, como ayer yo escuchaba, ¿no?, los colocolinos, este partido de vida o muerte. No, 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 es de vida, de supervivencia, no es de muerte. Así también, yo creo que hay un amplio camino que abordar. Hay inúmeros desafíos que tenemos para entregarle a las nuevas generaciones, a tu generación y a las que vendrán después, un Chile más digno, más justo, y donde todos los seres humanos tengamos acceso también a la felicidad. Elisa, un gusto, será hasta otra oportunidad. Sí, buenas tardes para los que nos ven en vivo y en directo, ¿no? Buenas noches para las que nos ven a las 23 horas. Sí, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por la invitación, Vladimiro, yo feliz de estar acá. Y un saludo cariñoso igual a todas las personas que están acompañando el programa y ojalá que sigan ahí activamente participando, informándose que este proceso es histórico y tiene una relevancia pero fundamental para el país. Con Elisa Justinianovich hemos hecho este 18 de febrero, candidato, candidata, ¿quién es usted? Hoy conoció a quien representas a las organizaciones civiles, sociales, viene desde la coordinadora feminista a ponerse al servicio de su comunidad. Elisa Justinianovich Campos. Hasta mañana.